Y la encuestadora Megaanálisis, con más de 30 años de experticia, realizó un nuevo estudio en Venezuela para conocer la situación social, política y económica del país, además de medir las opciones presidenciales. 1.120 personas de los 16 estados más representativos del país por su población hicieron parte de esta encuesta que se realizó de manera telefónica en los hogares del país del 1 al 6 de mayo. El nivel de confianza es del 97% y el margen de error es del 3.2%. Para conocer los resultados y el análisis de este estudio nos acompaña Rubén Chirino, estadístico, periodista y presidente de Megaanálisis. Gracias, señor Chirino, por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Estoy aquí a disposición para que desarrollemos esta encuesta que corresponde al mes de mayo. Precisamente vamos a revisar pregunta por pregunta de este estudio. La primera es: ¿cómo califica usted el evento electoral presidencial convocado por la Asamblea Nacional Constituyente y el CNE para realizarse el próximo 20 de mayo en Venezuela? ¿Como una elección democrática o, como dicen sectores de la oposición, como un fraude electoral? Bueno, mira, esa pregunta tiene 67.4 para el ítem que corresponde a, como dicen sectores de la oposición, un fraude electoral. El 27.5 como una elección democrática y el 5% no sabe, no contesta. Carlos, los consultados no creen ni confían en las elecciones del 20 de mayo. Por eso coinciden con lo que dicen algunos sectores de oposición en Venezuela, de que esto que se va a realizar es un fraude electoral y no es una elección democrática. Aparte de que el convocante, en este caso el Consejo Nacional Electoral, no está bien visto por la mayoría del pueblo venezolano. El Consejo Nacional Electoral, Carlos, está muy desprestigiado. La siguiente pregunta del estudio es: ¿usted irá a votar en el evento electoral presidencial convocado para el 20 de mayo? Mira, en esa pregunta el 69.3% dijo que no iría a votar, un 29% dijo que sí, y un 1.6 dijo no respondió, no sabe, no contesta. La gente en Venezuela tiene rabia porque no consigue comida y tiene hambre y no está pensando en elecciones en estos momentos. Por eso la abstención va a ser altísima, de poca concurrencia. Eso se verá en los centros de votación vacíos y con escasos electores. Será un evento similar a los comicios municipales con poca participación. Eso ocurre en Venezuela. Los de menos participación son los comicios municipales, y este, que es presidencial, donde siempre acude la gran mayoría, pues va a ser todo lo contrario. Sí, señor Chirino, precisamente, y a la luz de los resultados en esa pregunta, si es que el 30% de los venezolanos habilitados para votar concurre a las urnas el próximo día 20 de mayo, ¿cuál va a ser la legitimidad del próximo gobierno? Mira, no va a tener una fuerza para mostrarle un músculo electoral que le quede de ese evento, para mostrarle al mundo de que fue un evento robusto. Todo lo contrario, un evento raquítico, muy escaso, no le significará mayor cosa para mostrar supremacía y dominio o poder en Venezuela. Eso es lo que andan buscando, que la gente acuda, y si la gente no acuda es una estocada muy peligrosa para el presidente Maduro. Revisemos la siguiente pregunta, que nos va a dar la intención de voto. ¿Por cuál de los siguientes candidatos a la presidencia de la República que le mencionaré, esto está contenido así en el estudio, votaría usted? ¿Cómo resultó la intención de voto, señor Chirino? Bueno, mira, aumentó un poquito algunos candidatos con relación al mes de abril. En esa tenemos un resultado con 16.2 para Nicolás Maduro, 16.2, oigan bien, 4.5 para Henry Falcón, 3.2 para el pastor Bertucci, 0.3 para Quijada, y el candidato Ratti, que aparece allí hace como 3 días, renunció, pero esa encuesta ya estaba rodando. Estas pudieran ser las cifras probables, Carlos, para cada candidato basadas en nuestras investigaciones. Siempre tenemos acierto con nuestros números. Si el árbitro, que es el Consejo Nacional Electoral, le otorga en su boletín a Maduro 7, 8 o quizás 10 millones, eso será cosa de ellos.
pero para nosotros nuestras cifras que respetamos se originan de la verdad y de la opinión del pueblo, como siempre lo hemos hecho, y hemos tenido grandes aciertos. Maduro tiene poca intención del voto, pero ganará indudablemente porque tiene todo a su favor. No existen garantías electorales. Esta será la historia que ocurrirá el 20 de mayo, Carlos. Precisamente yo creo que nos detengamos en el gráfico, porque es que eso nos da la dimensión de lo que va a ser la próxima elección presidencial, este certamen electoral que montó el Consejo Nacional Electoral, cuestionado a nivel tanto dentro de Venezuela como por fuera. Y es que según este análisis, detengámonos ahí, Nicolás Maduro alcanzaría 3.300.089 votos. Y la elección que a él lo llevó al poder, al Palacio de Miraflores, fue una elección en la que alcanza casi los 7 millones de votos. Se le va a reducir a la mitad la votación, señor Rubén. Sí, no, y lo más grave no es eso, sino que fíjate que ahí en la lámina no lo destacamos. Por ninguno 70, el gran triunfador, el gran elector, el gran candidato es ninguno. 70.9, Carlos. Y eso no es que se reduzca a la mitad, sino que la gente no quiere saber nada de elecciones y obligatoriamente no va a asistir. Y eso, bueno, mira, los centros van a estar, eso el día de la elección se verán los centros, eso se verá por las redes, los centros vacíos, porque esto está ya calculado en base a otros eventos que hemos hecho. Ahora, vuelvo y te repito, si el CNE, el Consejo Nacional Electoral, otorga cantidad de millones, esa es cuestión de ellos. Eso es cuestión netamente de ellos. Ahora, de esa manera, ¿qué es lo que va a pasar en Venezuela entonces? Con una elección que más del 70% de los electores no va a participar, no va a concurrir, con una votación diezmada en los sectores del madurismo, también con candidatos que no están recogiendo el sentir popular. ¿Qué es lo que usted puede proyectar de lo que va a hacer Venezuela después del 20 de mayo? Bueno, pueden ocurrir muchísimas cosas, es impredecible, Carlos, adelantarse a eso, pero una vez que él traspase el día 20, según lo que dicen, oye bien, según lo que dicen los mismos sectores opositores a nivel internacional, él realmente no sería candidato electo de origen constitucional. Un presidente de origen electo de origen constitucionalmente no lo sería, porque la Asamblea Nacional Constituyente no estuvo convocada para que todo el pueblo votara. Entonces los sectores opositores a nivel internacional, en la OEA, en la Comunidad Europea, todos señalan que es ilegítima. Entonces ellos sabrán qué hacer posterior al 20. Aquí la población está esperando nada más que el evento ocurra, pero va a traer muchas consecuencias esto. Ahora, la siguiente pregunta del estudio de Meganálisis es clave para darle fin y darle cierre a todo este análisis que venimos haciendo con Rubén Chirino. Y es, ¿usted confía y creerá en los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de mayo que anunciará el Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo fueron esos resultados ahí? 77% dijo que no, Carlos. 20.1 dijo que sí. Iba a creer o creería, y un 2.8 no supo y no contestó. La gente no confía ni cree en el Consejo Nacional Electoral. Sus actuaciones se han alejado de la imparcialidad, así lo expresan los consultados, y estos dicen que no creerán nunca, hasta tanto no tomen unas posturas más sensatas y más sinceras. Y esto lo que ha ocasionado es que han perdido prestigio. Casi 8 de cada 10 venezolanos, como ven en la lámina, constituyen cifras muy elevadas de rechazo. En consecuencia, el Consejo Nacional Electoral no genera confianza actualmente en el país, Carlos. Siguiente pregunta del estudio. ¿Cómo califica usted el actual sistema de gobierno en Venezuela? ¿Como una democracia o, como dicen sectores de la oposición, como una dictadura? Bueno, mira, como dicen sectores de la oposición, como una dictadura, así lo reflejaron. 67.8 dijeron que sí, era, como dicen los sectores de oposición, una dictadura. 22.6 dicen que como una democracia y 9.5 no contestaron. Los venezolanos no viven a gusto ni con bienestar con el sistema de gobierno actual, así lo hacen saber. Muchos expresan que existe una imposición por parte del gobierno a la hora de ejercer el poder. De allí que casi 7 de cada 10 venezolanos manifiestan y coinciden
tal cual lo expresan algunos sectores de oposición, que califican al sistema de gobierno de Maduro actual como una dictadura. Siguiente pregunta en este estudio. ¿Usted cree que la salida de Nicolás Maduro y su gobierno será con los votos? Bueno, mira, el 70.8% dice que no es con los votos. El 23.7% dice que sí y un 5.4% no sabe, no responde. Los venezolanos están cansados de votar y nada mejora. Además, el hambre sigue, así lo dicen. El pretexto del voto sin condiciones y garantías electorales alejan al buen votante de las urnas. El venezolano tiene convicción democrática y en eso tenemos que estar claros. Y cuando olfatea que su voto no tiene garantías y se va a esfumar o a desaparecer, termina quedándose en su casa y no va a votar. Esa es la realidad. Siguiente pregunta. ¿Usted saldría a protestar en las calles para exigir condiciones electorales con el actual Consejo Nacional Electoral, la salida inmediata de Nicolás Maduro y su gobierno, o no saldría a las calles a protestar? Bueno, mira, aquí está algo que es importantísimo. El 60% dice que no saldría a las calles a protestar. Un 31.5% dice que saldría para pedir la inmediata renuncia o retiro de Maduro y su gobierno, y un 6.3% condiciones electorales con el actual CNE. La gente se cansó de las protestas, Carlos, de las protestas en las calles de Venezuela, arriesgó su vida y más de un centenar de jóvenes murió en las calles y al final no se logró nada. Maduro siguió en el poder y aumentó el hambre y la escasez se agudizó, aumentó la crisis, o sea que no se consiguieron objetivos con el voto. Sin embargo, hay un 31.5% que se está viendo reflejado allí como segunda opción, que pudiera ir a la calle, pero no es mucha porción, a pedir la salida inmediata de Maduro y su gobierno. Pero el 60% no está dispuesto a arriesgar más en las calles ni salir a protestar en las calles de Venezuela con aquellas manifestaciones increíbles como ustedes ven en las pantallas. Y mire, el señor Rubén Chirinos, cómo ni el 70% de los consultados considera útil ir a votar, pero el 60% tampoco considera ir a las calles a protestar. Un ambiente de desesperanza, de desazón, de desconfianza también en los que se han erigido como líderes de la oposición. Bueno, eso sí, tiene una desesperanza con respecto a ellos, los líderes de la oposición, pero es un pueblo que estoicamente lucha y quiere ir hacia adelante con fe. Esa no asistencia a votar entiende el mensaje, entiende un mensaje que le están dando. Es decir, que no se ha quedado en su casa en el chinchorrao, entiende un mensaje. Y ese de no participar también entiende otro mensaje. He ido, pero no he ganado nada. De manera que está claro y lleva una fe por dentro y está claro y lleno de una esperanza con una pregunta que vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de eso. Y precisamente esa es la siguiente pregunta del estudio. ¿Usted confía y cree en los políticos de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática, que ahora encabezan el Frente Amplio Venezuela Libre? Mira, el 75.6%, el 75%, casi el 80% no confía ni cree en la MUD, en ese organismo llamado MUD, porque ahora se traspasó al Frente Amplio cuando vio que se desgastó. El 13.3% sí confía y un 11% no sabe, no contesta. La MUD ha perdido credibilidad, al igual que el gobierno de Maduro. Ambos compiten, Carlos, por ser el más desprestigiado. Fíjate tú, la MUD encabezada por los partidos políticos de oposición, algunos, y otros, y el gobierno de Maduro. Ahí hay una carrera para ver quién es el que más pierde imagen. La MUD es un instrumento casi desaparecido a estas alturas. La gente la detesta y algunos dirigentes, viendo que la trinchera se descalabró, se vino abajo, inventaron y crearon otra trinchera llamada Frente Amplio. Y ¿sabe lo que dice el pueblo? Que son los mismos fracasados, las mismas caras que ahora buscan a olvidarse de la MUD y crear otra cosa, que son el mismo muerto, pero con diferente flut y corbata, Carlos. Y en ese sentido, ¿hacia dónde podría ir direccionada la opinión de los ciudadanos? ¿Hacia qué tipo de líder o liderazgo serían ellos dispuestos a alinearse para poder buscar la transformación en Venezuela? No, yo creo que ellos, la situación del país los puede hasta obligar a arrinconarse y a apartarse. Creo que pueden florecer y salir nuevos liderazgos, le hacen falta al país nuevos líderes que sean más sensatos, más claros, más objetivos, que digan, que tengan un solo discurso, que tengan lealtad, responsabilidad. Eso viene. Hay mucha gente que está dispuesta a hacerlo y Venezuela no se va a quedar con sus antiguos dirigentes que están estancados y dentro de la oposición, por ejemplo, que no avanzan. Eso viene un cambio y hay que esperarlo.
tarde o temprano llegará. Es más temprano que tarde, quise decir, llegará ese cambio porque Venezuela lo está exigiendo. El no asistir a las marchas, el no salir a la calle, el no ir a votar, es un lenguaje que hay que interpretar, es un mensaje, perdón, que hay que interpretar de qué es lo que está pasando. Entonces, algunos tendrán que apartarse para darle paso a una nueva Venezuela. Sigamos con las preguntas que plantea el informe, el estudio que presenta Mega Análisis y que estamos compartiendo con los televidentes de la tarde fin de semana en las Américas. ¿Usted confía y cree en las Fuerzas Armadas de Venezuela? ¿Qué responden los ciudadanos allí, Rubén? El 57.8% no confía, no cree en ellos, y el 35.5% dice que sí. Un porcentaje altico ese que dice que sí, que confiando. Pero es que no todos, y esto hay que entenderlo, las actuaciones de algunos componentes de las Fuerzas Armadas, no son todos los componentes, en los últimos años, reprimiendo las marchas sin piedad y compasión al pueblo les ha causado eso, molestia, malestar, rabia. Les ha hecho ganar a ellos el rechazo absoluto de la gente. Sin embargo, existe un 35%, como te acabo de decir, que dice confiar y creer en aquellos que no hicieron ese trabajo, dándole una oportunidad. Lo cierto del caso es que el uniforme militar en Venezuela no está bien visto actualmente en los barrios y en todos los estratos sociales del país, Carlos. ¿Con cuál frase se siente usted más identificado? Una pregunta hacia la percepción de lo que está ocurriendo en Venezuela. A, en Venezuela todo seguirá igual como hasta hoy y el presidente Maduro se quedará en el poder. B, algo debe pasar en Venezuela para que esto cambie y Maduro y su gobierno se vayan. Algo debe pasar en Venezuela para que esto cambie y Maduro se quede. ¿Cuál sería la respuesta de los ciudadanos en esta pregunta del estudio? El 78.7% dice algo debe pasar en Venezuela para que esto cambie y Maduro se vaya. Apenas un 15% dice en Venezuela todo seguirá igual y Maduro seguirá en el poder. 78%, casi el 80%. El pueblo venezolano, Carlos, y aquí no te voy a decir, tiene anclada la esperanza en su sentimiento. Quiere decir entonces que a pesar de los pesares, aún tiene fe y eso es importante. Casi el 80% piensa y cree que un cambio va a llegar y que Maduro se va a ir. Claro, son 19 años. Así lo expresan textualmente como lo estás oyendo, Carlos. Y muchos exclaman, ¿cuándo será ese día? Así nos lo dicen a través de las consultas que se hacen. Y la última pregunta de este estudio de Mega Análisis dice, ¿usted aprueba una intervención internacional en Venezuela que traiga mucha comida y medicinas para el pueblo? Bueno, el 74.3% dice que sí, y lo viene diciendo desde que comenzó el año y desde la mitad del año 2017. Quieren ayuda, piden ayuda humanitaria. Apenas un 23.4% dice que no. Venezuela tiene hambre, Carlos. La gran mayoría de la gente en los barrios come muy mal y muchas veces no come nada durante el día. Casi 8 de cada 10 venezolanos, o mejor dicho, sí, casi 8 de cada 10, sí, así, clama por una ayuda humanitaria. Que traiga comida, que traiga medicina. Es casi un ruego, más allá de una petición. Obviar esto, Carlos, es ponerse de espalda al ejercicio humanitario que debe prevalecer en este tipo de casos. Y aquí se está obviando eso. Aquí hay que meterle la mano a ese pueblo. Hay que ceder por la angustia que tienen en los barrios la gente sufre, llora, clama. Hay que ver en los barrios, hay que trasladarse, no ir en campaña nada más a buscar los votos. Hay que ir para ver si están comiendo. Y nosotros hemos hecho consultas sobre la comida y hemos hecho consultas donde el pueblo, casi el 80% está pasando hambre y hay muchos que están rebuscando en los pipotes. Entonces eso tiene que acabarse. Entonces tiene que haber un punto de conciencia en los líderes tanto de la oposición como del gobierno para centrarse y traerle un alivio, un bienestar a ese pueblo venezolano que tanto lo está pidiendo, Carlos Andrés. Sí, señor, y estaremos muy atentos a lo que va a ocurrir el próximo día 20. Ya estamos muy cerca de esa fecha. En 7 días los venezolanos están convocados a las urnas para un certamen electoral lleno de cuestionamientos y, como nos lo muestra este estudio de Mega Análisis, completo informe estadístico, nos está diciendo que los venezolanos han perdido la esperanza y la posibilidad de que por la vía de las urnas se pueda resolver el problema, pero también están cansados de ir a protestar y que nada cambie. Gracias, Rubén, por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos, y a NTN 24. Un placer.